Hola Katy, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿bien y tú? La verdad un poco complicado. No tengo muy claro qué son los Incoterms. Muchas veces he oído hablar de importador y exportador, pero no sé cómo funciona la relación entre ambos. Pero Mati, no te compliques tanto. Si la pregunta que debes hacer es, ¿cómo saber quién es el responsable en una operación comercial? Ya te explicaré. ¿Cómo saber quién es el responsable en una operación comercial? En el comercio internacional existe un término comúnmente aceptado para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación: los Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Desde entonces, este organismo se ha modernizado en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades en cuanto a los costes, riesgos y trámites que comportan una operación de compraventa entre importador y exportador. Toda transacción comercial se plasma en un contrato de compraventa. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costos de transporte, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. El uso de Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compraventa es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación. Los Incoterms se pueden clasificar según las responsabilidades de exportador e importador. En el grupo de Incoterms con inicial EF encontramos la transmisión de los costos y riesgos de transporte que se producen en el momento en que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de origen. En el grupo de los Incoterms con inicial C, la transmisión de los costos de transporte se produce en el país de destino, pero la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía se produce en el país de origen. En el grupo de Incoterms con inicial D, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se produce en el momento en que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de destino. Carga y descarga. Se refiere a las operaciones que se realizan por cuenta del exportador o importador antes o después de efectuarse el transporte principal. Los Incoterms se pueden clasificar según el modo de transporte utilizado, para cualquier modo de transporte. Para transportes marítimos y fluvial, transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen hasta el país de destino normalmente implica mayores costos y complejidad. Los Incoterms se pueden clasificar según el costo de transporte principal cuando se utilizan los términos. El costo del transporte le corresponde al importador. En el resto de términos, esta obligación corre por cuenta del exportador. En fábrica. Se utiliza cuando el exportador se limita a poner la mercancía a disposición del importador, generalmente en las instalaciones del vendedor. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente preparada y embalada para la carga. En ese momento tiene lugar la entrega de la mercancía y por tanto la transmisión de los costos y riesgos del exportador al importador. La fórmula de vender en fábrica supone la mínima obligación para el exportador
ya que incluso los trámites aduaneros de exportación corre por cuenta del importador. Mediante el término en fábrica, si se produce un problema durante la carga, la responsabilidad es del importador. Este término se utiliza por empresas sin experiencia en comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. Resumiendo, bajo el término ex-work o en fábrica, el exportador únicamente es responsable de preparar la mercancía para el transporte. Por su parte, el importador está obligado a la carga de la mercancía, transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, carga en el medio de transporte principal, transporte principal, descarga en el lugar de destino, despacho aduanero de importación, transporte local en país de destino. Franco a bordo. Se utiliza solo en transportes marítimo o fluvial y significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía está a bordo del barco contratado por el importador en el país de origen. En este momento se produce la entrega y por tanto la transmisión de costos y riesgos de exportador a importador. En resumen, el término franco a bordo significa que el exportador se ha de preocupar, preparar la mercancía para el transporte, la carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, carga en el barco. Por su parte, el importador le corresponde contratar el transporte principal, la carga en el lugar de destino, el despacho aduanero en el lugar de importación, transporte local en el país de destino. Coste, seguro y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino. A partir de ese momento, los costos son del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del buque en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Bajo la fórmula CIF, el exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza ha de tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compraventa, más un 10%. La póliza la paga el exportador, pero es endosable al importador, que en caso de pérdida o deterioro de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. En resumen, el término coste, seguro y flete significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero en el país de exportación, carga en el barco, la póliza de seguro, contratar el transporte principal, descarga en el puerto de destino si éste ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, el importador le corresponde descarga en el lugar de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, despacho aduanero de importación, transporte local en el país de destino. Entrega con derechos pagados. Significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos del transporte, incluidos los derechos aduaneros de exportación e importación hasta el lugar acordado con el importador en el país de destino. Este lugar puede ser un aeropuerto, puerto, terminal de carga, las instalaciones del importador o cualquier otro punto. Pero la entrega se produce en el medio de transporte utilizado con la mercancía preparada para la descarga. Por tanto, si se produce un problema de transporte hasta ese punto, el responsable es el exportador. Si el problema ocurre durante la descarga, el responsable es el importador. En resumen, significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, carga en el medio de transporte principal, transporte principal, descarga en el lugar de destino, despacho aduanero de la importación. Por su parte, al importador le corresponde
descarga del último medio de transporte utilizado. Ahora me queda mucho más claro qué son y cómo funcionan los 5T. ¿Viste, Mati? No es algo tan complejo de entender. Tienes razón, finalmente comprendí que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global y así poder evitar incertidumbres. Estos ayudan en la identificación de las obligaciones entre comprador y vendedor, reduciendo el riesgo de complicaciones legales, así como también determinar el punto exacto de la transferencia, el riesgo de daño y la responsabilidad de entrega de la mercancía entre los individuos.